tenemos la música también, educación física, la filosofía, el arte. La idea es crear una actividad para poder realizar con los niños donde podamos aplicar el método científico. Método científico parte con lo que es la observación de un fenómeno, donde yo genero una hipótesis, luego me encamino hacia una investigación para poder corroborar dicha hipótesis y después tomar una decisión si es que tomo o no esa hipótesis que genero. La podemos aplicar a todas las áreas, incluso en la parte cotidiana. ¿Algunas ideas, chicos? Podría ser la historia, yo digo. Podría ser la Desde historia. que yo soy de química, pero me relaciono por la historia de la gran minería en el norte, cómo se hacía el salir, cómo se hacía el cobre. Antes se fundía, ¿no? Hoy en día se hace electrolítico y cada vez se están buscando, se hacía extracción con agua potable, con la problemática ahora lo hacen con agua salada. Claro. Entonces ha habido una variedad, entonces la historia ha dicho eso. También como ha sido minería nos ha contaminado. Claro, El cobre, también. toda la explotación a través de los años ha habido ciertas secuelas de contaminación, de una de la de forro, combustible, de polvo, el mismo polvillo de cobre ha abarcado grandes sectores. Acá tenemos una opinión muy importante de Pedro González también que nos dice acerca de la historia. Eso es, bueno, la observación a lo largo de la historia con respecto a la minería. Tenemos que generar una, me pierdo un poco en esto, una actividad para realizar con los niños y niñas. Consulta. Cuénteme. La idea es, a partir de la historia, generar una actividad, pero vinculándola con las otras asignaturas, ¿o no? Vamos a escoger solo una de ellas, de la historia, el arte, música, y utilizarla como herramienta para poder generar una actividad y aplicar el método científico dentro de ella. Vamos a escoger solo una de ellas. Entonces tenemos acá como candidato la historia. También puede ser el arte, la música. Tenemos el método científico en todas las áreas, en todas las disciplinas, incluso en la vida cotidiana. Es que existe la posibilidad de hacer lo que te decía. Ajá. Sería súper simple. Ya, vamos allá entonces. Cogemos la historia, ¿no? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Correcto. Me parece bastante bueno que tomemos historia, porque por lo general, cuando se habla de ciencia, como recién se dijo anteriormente, y es lo que ocurre siempre, la gente piensa que la ciencia está dada solo a las ciencias exactas, pero hacer ciencias sociales es mucho más difícil, porque trabajar con el ser humano, que es mucho más cambiante, es mucho más complejo. Así es. Ya, entonces cogemos la historia, si me pudieran... Dar una actividad. Claro. A ver, la actividad podría ser aplicando el método científico para que los chicos puedan sustentar la idea de si el pronunciamiento militar, como le llaman algunas partes de la sociedad, es realmente un golpe de Estado o no. Ya. Entonces, ¿nuestro objetivo cuál sería, Jorge? Evaluar ¿Evaluar? el periodo ¿Ya? histórico entre el año 1973. El periodo histórico. Desde el año 1973 al retorno de la democracia. Hasta el retorno de la democracia. Para clasificarlo como una dictadura militar o solamente un pronunciamiento militar. Entonces acá tenemos clasificarlo. Tenemos dos verbos, evaluar y clasificar, ¿no es cierto? Correcto, pero claro. el evaluar es una es como... una abstracción
mayor, por lo tanto, por eso va primero. Claro. Entonces, retorno de la democracia, para clasificarlo, como me habías dicho. Como un pronunciamiento militar o como una dictadura militar. Militar o una dictadura. Yo miraría el contexto del cobre así como en la historia, ¿sabes? Como beneficio de la humanidad, o sea, que antes trabajaban los operarios sin los EPP, o sea, muy así a lo minero primitivo. Y hoy en día nosotros focalizamos el autocuidado, entonces el operador trabaja con EPP, tiene cobertura de salud, tiene, o sea, el beneficio que nos ha traído el cobre en la región. Más en ese contexto lo diría yo, porque me dices tú lo vamos a relacionar con la comunidad. Esto no va como un hecho histórico, es como un combate que se dio y dio bueno o malo. Así lo veo yo, no sé. Más lo focalizo yo como en el beneficio hacia la comunidad actual. El beneficio. Pedro, pero ¿qué vamos a trabajar? El problema que propones tú, pero habría que centralizarlo, porque la idea es aplicar el método científico. Claro, aplicar el método científico. ¿Cómo vamos a mirar ¿Es el malo para la salud, es beneficioso? ¿Cómo lo comprobamos? ¿Mata bacterias o no mata bacterias? Por ahí yo lo veo, o sea, dándole el enfoque a los niños, darle un contexto más focalizado, potente, no como histórico, de un hecho histórico. Lo otro es importante, yo lo encuentro súper importante, que el cobre nació, después se nacionalizó, o se aprovechó el recurso que se hizo, pero por eso, Pedro, habría que centrarlo, porque si hablamos del cobre, puedes hablar del cobre desde el punto de vista económico, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista social, ¿ya? Desde el punto de vista antropológico, etcétera, pero centrémonos en una idea. Ya sea la que propuse yo, porque si no vamos a, en estos 40 minutos, escúchame, tenemos que hacerlo rápido. Pedro, o si no vamos a divagar y no vamos a lograr hacer la tarea que se nos entrega. Yo lo veo hacia la comunidad mejor, porque hay un beneficio. Hoy en día el minero, ¿cómo beneficia? Y lo otro, que el cobre sea beneficioso como riqueza para el país y también como calidad de vida hacia la comunidad. Ya, entonces, ¿cómo aplicaríamos el método científico si tú dices hablar del cobre respecto a la comunidad? En el beneficio desde el punto de vista médico, de salud pública. El cobre relacionado con la salud pública. Claro. Porque ¿qué pasa? Que todos los mineros se miraban con silicosis y se morían. Hoy en día no se mueren tan fácil con silicosis porque están cuidados con EPP. Entonces, que eso había una historia, había una aplicación. Podría ser enfocado esto como es al cobre que tú dices como un recurso natural, un recurso también que es propio de Chile. Sí. Pero ahí no vamos a diluir, no vamos a dicotomizar el trabajo, la idea es centrarnos. Claro. No vayamos hablando de tantas cosas, centrémonos, ¿ya? Porque generalmente cuando uno no va claro a clases y hace cosas dicotómicas, a los niños no les queda nada. Entonces la idea es que, me da la impresión, espero, si me equivoco, que me corrijan, pero si nosotros nos planteamos desde esta óptica en la que lanzamos ideas, pero no nos centramos desde una temática grande, no vamos especificando, al final no llegamos a nada. Ajá. Entonces necesitamos centrarnos. Y por eso mi pregunta a Pedro era, ¿trabajamos con el tema que él propone o con el que proponía yo, o a lo mejor el otro que puede proponer? ¿Qué opine también? Vamos a las ideas. Luis Umaña está levantando la mano. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba escuchando atento a los colegas y concuerdo con Jorge en el sentido de que comencemos a centrarnos, porque ya es algo que nos ocurre como comunidad, que siempre quedamos corto de tiempo. Yo propongo que algo que sea más transversal, que sea más digerible para todos los niveles con los que se desea trabajar dentro de este programa, básico para medio. Sería más beneficioso hacerlo con lo del cobre, ¿ya? Sin desmerecer la importancia del tema que propone Jorge, que encuentro que igual es importante, pero un tema que no sería tan transversal, porque hay que recordar que estas son actividades que se desea trabajar con niños, tanto desde preescolar hasta cuarto medio. Y la intención mía, Luis, la intención mía, más que trabajar el tema, era tratar de acercarnos a trabajar con una temática del área de las ciencias humanas. ¿Por qué? Porque generalmente
es más simple. Podríamos a lo mejor proponer otro tema, pero para que tengamos luces de cómo enfrentar desde una óptica científica situaciones que son exclusivamente del ámbito social, del humano. Hacia allá iba mi intención. Puede ser cualquier otro tema. Se entiende. No, sí, se entendía la idea. Yo por mi parte, como para sintetizar un poco o agregar un poco a la idea que estaba ofreciendo el otro colega, no recuerdo el nombre del otro profesor que estaba, Pedro. podría ser don Pedro, poner el asunto de unificar lo de los EPP y la salud, cómo hacer que los chicos lleguen a formular la pregunta de que cómo ha influido la presencia de los EPP en la calidad de vida de los trabajadores mineros, y lo guiando como hacia ese lado, porque ellos logran identificar la influencia de estos EPP en la calidad de vida. Disculpa, Creo yo, no sé. ¿la influencia de qué? Que desconozco eso que me dices. Los EPP son los elementos ¿EPP? de protección que tienen, los elementos de protección que usan los mineros. Antiguamente El ellos guante, la trabajaban careta, la ropa, el botón, Ya. todo. Que tiene que usar Perfecto. un minero, porque el minero no podía andar con una ropa así Claro. de civil, como se dice. Antiguamente Tienes que trabajaban con equiparlo, camisas y porque chalas. antiguamente no, pues iban hasta con camisas así como mexicanos, con ropa blanca, así. Entonces, bueno, y el recurso natural, esto está enfocado en la minería, ¿no es cierto? Claro. Si podríamos enfocarlo, ya que estamos en la segunda región, se Claro. vería muy bien, porque se puede aplicar, y además esto se puede aplicar en cualquier industria, no solo en la minería, que antiguamente todas las industrias tenían Se extrapola a déficit de cualquier industria, o protección. sea, a la minería del salitre, a la del litio, a la Ya, vamos a azucarera. borrar, disculpa, vamos a borrar esta primera idea que habíamos querido. ¿Cuál es la otra que me habías dicho? La implementación, utilización de EPP. Sí, EPP, o elemento de tipo protección. personal. Eso. Utilización. Equipo, no elemento. Equipo. Equipo, Pone EPP nomás. EPP. ¿Así? Sí. Ya, chicos. Ya, esto lo tenemos que aplicar al método, o sea, tenemos que aplicar el método científico en esto y realizar una actividad con los niños y niñas. Es una actividad la que tenemos que crear. ¿Alguna otra idea? ¿Y cuál es nuestro objetivo más importante? Siempre tenemos que tener un objetivo. El beneficio de la salud. El beneficio de la salud. El beneficio del uso de equipo de protección personal. Claro, el beneficio del uso del EPP radica Las- fundamentalmente en el beneficio de la salud de los operarios. Ya, esto enfocado en la región de Antofagasta. Claro. Exacto. Ya, ¿alguna otra idea, chicos? Entonces aquí al cabro chico le contáis que antiguamente los mineros tenían un periodo de vida durísimo, también la calidad de vida no duraba tanto. Acuérdate que la calidad de años que vivía el ser humano antiguo minero no pasaba los 50 o 40 años, está decrépito. Hoy en día puede durar mucho más, pero debido a este uso del EPP. A ver, Pedrito, Claro. pero creo que todavía no se logra formular claramente el objetivo. El El objetivo, El objetivo objetivo no está bien formulado. no, o sea, falta No, pues hay que adornarlo. el verbo. Hay que Sí. precisarlo, está malo todavía. exactamente, el verbo. Eso es a lo que tenemos que apuntar. A ver, Apoyar, avanzar, ¿cómo se llama esto? Un verbo. A eso, A ver, podría ser analizar, y voy a tratar de conectarlo con otra asignatura para que tenga una mayor... No, sí, también puede ser relacionado con otro. Bien. Pero Pedro, escucha un ratito. Ya. A ver, podría ser analizar los efectos en la salud de los trabajadores de la minería, Ya, sí. analizar los efectos en la salud de los trabajadores de la minería respecto a la utilización de los EPP, Sí, sí. vislumbrando
su expresión en las artes musicales y visuales. Respecto, me perdí un poco, ayúdame. A ver, te decía. A ver, analizar, ¿cierto? Ajá. Los efectos en la salud de los trabajadores de la minería respecto al uso de los EPP, Ya. vislumbrando su expresión en las artes visuales y musicales. ¿Por qué? Porque cuando se producen algunos fenómenos como de esta naturaleza, siempre vamos a ver expresiones artísticas que se reflejan, porque eso es parte del contexto histórico que se presenta alrededor de un fenómeno. Sí, está bien. Vislumbrando su expresión de las artes visuales y artísticas, me dijiste, ¿no es cierto? Las artes musicales y visuales, perdón. Ya. ¿Podrías explayarte un poco con esta idea para que nos cuentes a nuestros compañeros Analizar el efecto de la salud. como un objetivo, ¿no? Esto estamos apuntando hacia un objetivo y ocupando la disciplina de la historia. Sí, me da unos 5 minutos que me estoy afeitando porque hoy voy a una actividad de la escuela, ¿ya? Me termino de afeitar y vuelvo. Dame 5 minutos, termino. Adelante. Los demás chicos, Clara Alfaro, Katia González, ¿algo que quisieran añadir? Ya. Vislumbrando su expresión de las artes visuales y musicales. Ahí no sé cómo se puede... Sí, ¿cómo Me da la podemos...? unificar idea eso. que sí. Me da la idea a mí, no sé cómo lo tomo él. Analiza los efectos. Si el trabajador se cuida y tiene un protocolo preventivo, él va a estar sano. Entonces, por lo tanto, va a poder trabajar la minería y ese mismo EPP le va a poder expresar algo artístico, que va a poder tocar, cantar, hacer arte, elaborar bisutería, qué sé yo, esos cuadros, esos platos. Por ahí, me da la idea, una cosa así. De que por Como sería como... presentarse... Disculpa, Luis Umaña. Adelante. No, entender lo que dice don Pedro y ahora leyéndolo así como nuevamente, como que sería que ocupar en las artes visuales y musicales como evidencia del uso, que el uso Sí. del OPP es beneficioso. La evidencia delante va a ser que el minero está sano, todavía sigue activo y con su mente activa. O sea, lo ideal es que si él no tiene patología, su cerebro funciona perfecto, entonces va a poder ser creativo, crear un arte, crear, qué sé yo, un plato de cobre, un símbolo, la gaviota de cobre, no sé, no tengo idea. Claro, y la disciplina que estaríamos ocupando ahí sería historia, sería educación física, música, Claro. arte. Yo creo Tenemos que escoger una disciplina. ¿Qué dice Luis Maño? sería música, porque va a ser el instrumento con el que vamos a estar generando poniendo a prueba la hipótesis y llevando a cabo el objetivo. El EPP sería parte de la investigación, Exactamente. pero con la música Es muy obtendríamos la interesante evidencia. eso que dice. Entonces nuestra disciplina sería música. A ver, la idea, ¿cierto? El objetivo dice analizar los efectos en la salud de los mineros, ¿no es cierto? Para allá vamos. Y cuando yo digo vislumbrar, lo que acontece con el arte, como por ejemplo cuando uno escucha la canción esta que dice Arriba quemando el sol. Esto dice que los mineros viven de manera pobre, etc. Pero lo que yo quiero, a través del objetivo, yo planteo, es ver si los daños o los beneficios que se producen en la salud del minero se logran evidenciar a través del arte. Por ejemplo, hay pinturas que hablen, ¿no es cierto?, de a lo mejor de las enfermedades que se producen a través del efecto del trabajo de la minería, como lo decía el profesor Pedro. Hay canciones que se hayan creado
pensando en esto, y de hecho las hay. ¿Me entienden la idea o no? Sí, te entiendo la idea. Me Esa es la gustaría... relación. No hablaba Se yo entiende la idea. yo no hablaba respecto a si se crea pinturas con pinturas o joyería o bisutería, no, hablaba así. Es que, a ver, por ejemplo, cuando yo observo la Revolución Francesa, de la Revolución Francesa hay un montón de pintores que relatan lo que ellos vivieron o lo que sienten respecto a esa época. ¿Entienden? ¿Y ellos eran mineros? No, pues, te estoy diciendo en esa época, pero cuando yo hablo ahora de este periodo, ¿no es cierto?, que vamos a ver del trabajo de minería en Chile, de hecho hay algunas canciones que hablan, no directamente, el cantante no dice, el minero se enfermó de silicosis, no dice eso, pero en su temática, en el uso de las figuras literarias que aparecen en la poesía de los cantantes, eso se expresa de manera metafórica. No sé si me logran entender. Sí. Sí. Hay canciones que metafóricamente te dicen que sufrió, padeció, terminó ahí, pero siempre llegó su vida al mundo minero. Claro, como por ejemplo yo les hacía mención a esta canción que dice arriba quemando el sol, la hilera de mujeres frente al único pilón. Ahí está hablando de cómo no podían acceder al agua porque el agua estaba siendo ocupada para la minería. ¿Entienden? Hay siempre una relación. El arte a lo mejor muchas veces no es tan directo como podría ser una crónica o un reportaje, pero el arte siempre se manifiesta de acuerdo al proceso o al momento histórico o a una situación que se está generando. Siempre es una consecuencia de. Entonces, es como escoger la disciplina de la historia, Claro. ya, y eso de analizar los efectos en la salud de los trabajadores de minería lo encuentro igual un poco como medio distante. Pero quiero saber las opiniones de ustedes para que podamos ir encaminando y ir juntos. Entonces sería como utilizar evidencia histórica relacionada a la música y las artes visuales, cómo ha ido evolucionando la salud del minero. Eso. A ver, ¿me puedes decir de nuevo para poder...? Es más o menos la idea, evidenciar a través de las artes cómo la salud de los mineros se ha deteriorado o no, o cómo ha ido mejorando. ¿Ya? Pero vamos a incluir ahí lo que es el arte. No, vamos en la disciplina de la historia, ¿no? Entonces sería historia y el uso de metáforas nos llevaría al lenguaje. Lo que yo quiero que veamos, ¿no es cierto? Es que siempre nosotros pensamos y nunca concretamos, por ejemplo, la ABT. Entonces, dejarlo como planteado, ¿me entiendes? Bueno, yo sugiero que si vamos a trabajar con historia, ¿por qué no hacer una línea del tiempo? ¿No? ¿Se podría hacer? ¿Cómo ha ido evolucionando la salud de los mineros? ¿Cómo han ido cambiando sus condiciones también laborales? Y todo en una línea del tiempo, y eso se podría manejar a partir de la historia. ¿Cómo ha ido evolucionando la salud del minero, me decías, Clara? Sí, que creo que entendí que eso es lo que querían los colegas, ¿no? Querían como plasmar cómo ha ido evolucionando la salud de los efectos de la salud de los trabajadores de la minería. Entonces, se podría hacer utilizando una línea del tiempo. No sé, comenzar cuando surgió la minería en Antofagasta, por ejemplo, cuando surge, cómo se daba cómo se protegían a los mineros en esos tiempos, cómo era, cómo se manifestaba su estado de salud, después qué cambió, en qué momento de la historia cambió, qué cosas nuevas se hicieron y si evolucionó algo en la salud de ellos hasta llegar a lo que es actualmente, ¿no? Poner así como los nudos críticos de cambios tanto en los procesos de minería como en los procesos de protección de los mineros. ¿Y cuál? Claro, excelente. También podría ser que tuviéramos una especie de cuadro comparativo, una tabla de doble entrada, en la que pusiéramos, por ejemplo, el año
los elementos de protección personal de los mineros Sí, y también. las enfermedades que se producían y la cantidad de muertos que pudiesen haber al año. Fíjate que eso sería excelente porque esa tabla, esa tabla nos podría servir también como base para hacer un gráfico, elaborar un gráfico a partir de esa información. Claro, muy bien. ¿Y cuál sería la creación de esta actividad? Porque recordemos, tenemos que crear una actividad para realizar con niños y niñas. ¿La actividad sería mostrarle a los niños esta línea de tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que la Ok, yo actividad creo que sería que por grupos trabajar en momentos históricos para averiguar que, por ejemplo, qué pasó en el año, no sé, del año 40 al año 50, en relación a cuáles eran los elementos de protección de esa época, cuál era la cantidad cuáles eran los tipos de enfermedades que se generaban y el porcentaje o el índice de mortalidad referido al trabajo de la minería. Después los alumnos trabajan así por décadas. Miren, yo estoy recordando que uno de los objetivos que viene en séptimo básico, que es ¿Ya? la unidad de microorganismos, que es, uno es bioremediación y otro es los microorganismos en el o sea, uso de microorganismos en la minería, como la bioxiliviación, esos procesos, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos enfocarlo por ahí porque estaríamos abordando un objetivo, un contenido de la escuela y podríamos ver qué pasaba en un principio, cómo se trabajaba, cuándo se comenzaron a meter cuándo se comenzó a trabajar con apoyo de bacterias para los procesos mineros y si esto mejoró en algo o empeoró en algo y podemos ir sacando de ahí, establecer estas tablas de comparación y estos gráficos, ¿no? Y se enfoca de una manera, una investigación como científica realmente. Exactamente. Ajá. Sí. ¿Cuál fue, cómo fue pasando el proceso? Y abordamos los contenidos reales del currículum. Exactamente. Así es, Clara. ¿Estarías tú ahí haciendo la parte de investigación, viendo lo que es la historia hacia atrás y reuniendo los antecedentes? Sí, de hecho hay un contenido, si mal no recuerdo, en historia, pero no recuerdo en qué grado, me parece que también es en séptimo, donde los chicos tienen que ir a las mineras, bueno, no es que tengan que ir a la minera, pero sí estudian la historia de la minería en Chile. Y ahí se puede hacer el trabajo colaborativo, se puede proponer como el trabajo colaborativo con el profe de historia, ¿sí? Que podrían ir incluso a investigar a terreno, visitar alguna minera, ver fuentes documentales, bibliografías, cómo fueron los primeros procesos de la minería en ese lugar específico. Exacto. No sé, por ejemplo, ¿cómo se llama esta minera? Estas que ya cerraron, que son como pueblos fantasmas. Se me fue, Humberstone. Humberstone. Chacabuco. Puede ser podrían visitar alguna de estas que son además patrimonio histórico, ¿verdad? Se va a la visita a terreno y luego hacer, ya sea para enlazarlo con lenguaje, que se haga un informe, que los chicos elaboren un informe o que elaboren, no sé, una crónica, o que elaboren algo relacionado a este trabajo. Sí, me parece muy bien. Ahora con los tiempos que tenemos, ahora todo es virtual. Así que esa es una idea muy buena la que tú propones, sí. Porque claro, uno aprende todo en el terreno, viendo. Y la línea de tiempo también es una muy buena idea. Es que se pueden complementar. También. Podemos hacer, ¿no es cierto? Primero un trabajo bibliográfico, donde los niños recopilen información, después la vacíen en la tabla, y después en la línea de tiempo vayan ubicando los hitos más importantes, y ahí podemos hacer la relación, por ejemplo, con el arte. ¿En qué momento pueden ellos encontrar a lo mejor de los distintos periodos de estudio si hay manifestaciones del arte? Y vamos a estar conectando con varias asignaturas, o sea, no solamente historia, ciencia, vamos a tener las artes, lengua y literatura. Incluso podemos conectarlo con formación ciudadana al tratar de ver si hay críticas, juicios de aquella época que hablen de la relación salud
de los mineros respecto al uso de elementos de protección personal. Claro, porque dentro de lo que habíamos hablado, el objetivo es lo que nosotros, bueno, vamos firme y fuerte hacia el objetivo, y es analizar los efectos de la salud de los trabajadores de la minería, y en esto que nos contaba Jorge, ver cómo repercuten las manifestaciones del arte también, cómo se ven, cómo va variando en esos periodos. ¿Alguna otra idea, chicos? Entonces nuestra actividad sería una elaboración de una línea de tiempo, ¿no es así? Yo creo que la elaboración de la línea de tiempo sería como una de las actividades finales, ¿ya? Ajá. Primero tiene que haber una investigación bibliográfica, un acercamiento a las distintas fuentes que pueden haber, porque incluso los chicos pueden observar fotografías de la época, pueden ver reportajes, noticias. Entonces, hacer una investigación bibliográfica utilizando todas las fuentes posibles. ¿Y esto enfocado en la minería? ¿Siempre enfocado en la minería? Ahora, perdón que interrumpa, pero, a ver, entendí que tenemos que enfocarnos en el método científico, ¿no? Sí. Entonces deberemos plantearlo desde el principio, desde desde el planteamiento de la pregunta de investigación. Puede ser un problema o una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta de investigación o cómo propiciaríamos si queremos que los chicos elaboren preguntas de investigación a partir de este tema? Después, que sería nuestro siguiente paso debería corresponder a hacer algunas observaciones y elaborar una hipótesis. Exactamente. Porque a lo mejor ya estamos haciendo todo el proceso, pero no estamos trabajando, no estamos manifestándose que los chicos realmente se involucren en el método científico. Correcto, pero el haberlo conversado, colega, nos permitió, en alguna medida, nos permite plantearnos a nosotros la posible hipótesis, o tener las herramientas como para hacer que los niños lleguen a una. Porque nosotros, si vamos a dar una clase respecto a esto, tenemos que tener más o menos claridad cuál va a ser la ruta que vamos a seguir. Entonces creo que ha sido bueno la conversación. Entonces, si nosotros vamos a hablar de esta problemática, podemos llevarlo a que los niños ellos mismos puedan plantear distintas hipótesis, y a lo mejor este fenómeno lo pueden ver desde distintas ópticas. Ellos mismos podrían ver, porque dependiendo de cómo lo vemos, claro, a menos que nosotros demos la hipótesis y ellos investiguen. ¿Qué tipo de indagación vamos a propiciar? ¿Una indagación guiada? ¿Queremos que sea guiado? ¿Queremos que sea abierto? ¿Queremos que sea acompañada? A mí me parece... Tendríamos que plantearnos eso también. Me parece propicia si nosotros la guiamos, ¿ya? Si vamos desde lo particular a lo general, o sea, si utilizamos ya sea una metodología inductiva o deductiva. Promover. Entonces partiremos con un tipo de indagación guiada. ¿Me parece? Esto implicaría entonces que nosotros tenemos que proporcionarle a los chicos instrumentos de observación, instrumentos de registro, muy posiblemente la hipótesis, la pregunta, el planteamiento de la pregunta, o sea, prácticamente decirles cómo deben hacer las cosas. Sí. O podríamos plantearle un panel de hipótesis y que ellos elijan con cuál van a trabajar. Y plantearles posibles métodos de indagación, ¿ya? Es que el método de indagación el profesor es el que lo define. Si ellos van a tener la libertad de elegir, entonces tenemos que trabajar con una indagación abierta. Y el proceso es diferente.
Son 4 los tipos de indagación que existen. La indagación guiada, la indagación abierta, la indagación, se me fueron los otros 2. Son 4 y cada uno tiene así como sus, voy a buscar el documento donde pongo. Tiene como su metodología cada uno, no es Bueno, llegar y... entonces podríamos presentárselas y presentárselas y como grupo curso, ellos opten por una, para que los niños también se sientan más libres y a gusto trabajando. Entonces va a ser indagación abierta. No, yo te decía, colega, no sé su nombre, te decía Clara. presentarle los 4 tipos de indagación que existen y que ellos como grupo curso elijan una, ¿entiendes? 4 tipos de indagación. De los 4. Disculpa, ellos, disculpa, ¿este es el paso 1 de la actividad? Sí, el primer paso es que tenemos que tener claridad cómo vamos a guiar la investigación. Y para ello les van a presentar 4 tipos. Hay 4 tipos de indagación científica. Son 4 tipos. Entonces, el profesor tiene que tener claro cómo va a partir, cómo lo va a abordar, si lo va a abordar con una perspectiva de indagación abierta, si es indagación guiada, si es indagación... se fueron los otros 2. Es indagación abierta, indagación guiada, indagación estructurada, me parece que es la otra. Déjenme, voy a buscarlo voy a buscar mi documento y se los digo al tiro. Adelante. Para que sea... Acá lo tengo. Creo. Indagación abierta, indagación guiada. Es como una forma de que el propio alumno opte por una de esos tipos. No, el alumno no opta, el profesor debe definir cómo lo va a trabajar, porque de lo que yo defina, porque si yo defino que va a ser guiada, entonces ya no le voy a dar oportunidad al chico que él defina. Yo le voy a decir cómo va a trabajar. Si quiero que el chico defina cómo va a trabajar, entonces mi indagación debe de ser abierta, porque él es el que va a plantear y yo lo voy a acompañar. Entonces es diferente, por eso tenemos que tener claridad cómo lo vamos a abordar. Es diferente, de acuerdo al tipo de indagación, no significa que una sea incorrecta, otra no, sino que hay que tener claridad cómo lo vamos a abordar para saber cómo guiar a los chiquillos. Se nos acabó el tiempo. Encuentro mi documento básico. Bueno, no sé ustedes qué les... Como que me late que... A ver. Aquí tengo uno de los documentos. Mical, ¿Sí? están por cerrarse las salitas, para que estén atentas. Y atentos. Comenzamos a recibir a las y los participantes de las 3 comunidades ahí de este campamento Exploravá en su tercera jornada, quienes ya ahí vienen de vuelta de sus aulas virtuales para comenzar este plenario. Ahí Javiera también, nuestra relatora, estuvo paseándose por las diversas comunidades, aportando por supuesto a la discusión, al análisis en conjunto con nuestros y nuestras facilitadoras ahí en esta tarde. Karen, comenzamos nomás el plenario, ¿cierto? Recordarles que cada relator o relatora, cada representante tendrá 5 minutos para exponer, obviamente, el trabajo desarrollado en las aulas, y después van a tener 5 minutos para que las demás comunidades y la relatora también puedan hacer comentarios, contribuciones positivas, distintos tipos de contribuciones al trabajo o a lo expuesto por cada comunidad. Así que comenzamos con la comunidad número 1, F5, ahí con Marjorie, quien de manera unánime y por votación ahí de todos sus compañeros fue escogida como la representante. Así que estamos ahí atentos y atentas para ver y escuchar ahí el trabajo de la comunidad número 1.
Hola, nosotros comenzamos principalmente un contenido pensando en segundo básico, en historia, ¿ya? Por eso yo pregunté como si era dirigido a un curso, porque es un objetivo bastante amplio. El objetivo es distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena provenientes de los pueblos originarios, palabras, alimentos, tradiciones, cultura, y de los españoles, idioma, religión, alimentos, cultura, y reconocer nuestra sociedad como mestiza. Dentro de lo que nosotros estuvimos comentando, el objetivo de la actividad, el inicio, sería mostrar a los niños una serie de imágenes de comidas, bailes, herramientas, heredados de nuestros pueblos originarios, que ellos puedan identificar si conocen algunas, si saben de dónde provienen. Eso sería como dentro de lo que es el objetivo del inicio. El objetivo de historia es como bastante amplio, no solamente se podría trabajar dentro de lo que es la asignatura de historia, sino también se podría relacionar con otras asignaturas. En el desarrollo, como idea, sería hacer como una feria científica cultural y dividir el curso en diferentes equipos y se le asignaría a cada uno un tema para poder presentar, donde ellos se pusieran a investigar, no sé, por los temas como por ejemplo juegos y comida, cultura, lenguaje, entre otras características que podrían específicamente los niños ir mencionando. ¿Cómo aplicaríamos el método científico? A través de las diferentes herramientas que tienen nuestros pueblos originarios, la cultura principalmente, inclusive el aporte de los pueblos de la diversidad, entendiendo el mestizaje, como por ejemplo en comida, hacer palabras que se han adquirido, juegos, inclusive estábamos tratando de hablar que se podrían incluir lo que tiene que ver con música, la parte textil, explicarle a los niños o que alguno hablara del teñir la lana, por ejemplo, los procesos que tiene, los procesos naturales de teñir lana natural, entre otras. Una compañera mencionaba que, por ejemplo, la típica artesanía en piedra de los morteros también se podría incluir dentro de lo que es nuestra pequeña feria científica de historia, sin embargo se podía relacionar con música o con otras asignaturas. Inclusive el objetivo en sí, hay uno que es bastante similar que se puede incluir, hasta alguien mencionó lo que tiene que ver las plantas medicinales, en incluirlo o mencionarlo. Y como reflexión final, o creo que resumí muy rápido, no fueron los 5 minutos, preguntarle a los chicos qué sabías al inicio, qué saben ahora, cómo lograron aprender eso y con qué expectativas llegaron, con cuáles se van. Tratar de hacer una valoración científica y valorativa, por ejemplo, un tipo ticket de salida, entendiendo sí que son alumnos de segundo básico, que a veces no todos saben leer y escribir bien, se podría enfocar dándole la opción de escribirlo y leer, y si no, leerle la pregunta a los que tienen dificultad en lectura y escuchar la opinión que ellos tenían. Y al final tratar de hacer una retroalimentación de lo que se trabajó durante el objetivo, durante lo que fue la feria. Eso era como bien resumido nuestra presentación. Sin embargo, durante la reunión hablamos muchísimo, ya que este tema es muy amplio, entonces se puede trabajar, se pueden indagar, no sé, yo creo que muchos de repente no sabemos cuál fue el aporte de los pueblos que tenemos, tanto en la zona norte, en la zona sur, no tenemos muy claro los alimentos, el vocablo que ya tenían ellos, y dando siempre a entender que los pueblos originarios ya existían, ya estaban antes que las otras culturas que han llegado, por ejemplo, a nuestro país. Eso sería como un gran resumen. Muchas gracias, Marjorie, ahí la representante de la comunidad. Esos aplausos. Comunidad número 1, F5. Comentarios para esta idea, este objetivo, esta actividad que tiene que ver con la historia. Ahí nuestra relatora, no sé si quiere comenzar estos 5 minutos también de retroalimentación para la comunidad 1. El grupo con que alcancé a estar más, porque fue el primero. Así que súper interesante la reflexión que se dio y como toda, tomando un objetivo, un problema, como todas las aristas que se podían ver y consideraron también la edad de las y los estudiantes, viendo que es importante como experimentar directamente con los bailes, a través de este concepto de la feria. Ahí yo profundizaría quizás en el método científico en
¿cómo yo voy a experimentar estas experiencias que son aspectos culturales? Por ejemplo, si estamos trabajando las comidas, se podría trabajar con ir probando y ir describiendo distintos sabores y quizás clasificar, ir asociando como de dónde vienen, con qué vegetales, con qué materia prima, digamos, se asocian, cómo se asocian con alguna zona en particular o con las características de alguna cultura. Entonces yo experimento y registro a partir de el sabor y lo que yo voy sintiendo y describiendo eso. Entonces, y cada uno de los aspectos que se van a tratar, por ejemplo la feria, por ejemplo la música, también puedo ver un modo de experimentar, de ir describiendo, de ir clasificando y así identificando un poco estos grupos. Eso. Muchas gracias, Javiera, por estos comentarios hacia la feria esta cultural que podríamos presentar la Comunidad 1. No sé si tenemos más comentarios. En estos 5 minutos de retroalimentación, más comentarios ahí quizás de la facilitadora, Caro, ahí también poder escuchar de parte tuyo en estos 2 minutitos que nos quedan un poco, ¿qué te pareció también esta actividad? Bueno, sumándome a las palabras de la profesora Marjorie, que sería representar al equipo, porque el equipo trabajó todo en conjunto. Como decía ella, si bien la actividad había que enfocarse como en una materia, que fue historia la que nosotros escogimos, es una actividad transversal en la cual vamos a aplicar también a lo mejor la música, a través de la creación de instrumentos, o también ciencias naturales, a través de cómo las plantas han ido adquiriendo cierto rol importante en nuestras vidas y cómo también sirve para teñir las lanas, que sale la idea de otra profesora, y así ir como incorporando también otras materias en esta misma feria científica. Y yo en realidad felicitar al equipo, me encuentro súper buena idea y ojalá volver a segundo básico para estar en la actividad. Muchas gracias, Carola, por tu retroalimentación. Así que continuamos con la comunidad número 2, los mosqueteros, ahí para que nos puedan también comentar y analizar el trabajo de esta tarde. Sí, Dani, así es. Bueno, estamos con nuestro facilitador, pero tuvo justo un problemilla ahí, Oscar, con la tecnología que a veces no siempre nos apaña. Computador. Sí, sí, pero continúa con nosotros desde su celular. Así que yo voy a compartir la pantalla y claro, se nos hizo como cortito el tiempo, así que voy a invitar a toda la comunidad, al profe Pedro, al profe Jacqueline, Marjorie y la profe Vivi, creo que también se quedó sin luz, para que nos ayuden a comentar el trabajo que realizamos. No sé, ¿a quién quisiera comenzar? Los invito a todos. Profe Pedro, profe Jacqueline, profe Si no les Marjorie. molesta, podría ser yo. Más o menos presenté la idea así como más general, pero los demás podrían ir profundizando. Ya, profe Pedro, vamos. Ya, voy a ver aquí si habilita. Bueno, básicamente, bueno, yo igual estoy desde mi celular, ya que mi PC igual tuvo un desperfecto, pero Sí. nosotros nos focalizamos principalmente en el patrón numérico de la escala musical. Ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do tiene un patrón numérico muy simple, ¿ya? ¿Y en qué nos vamos a basar? De que los niños descubran de manera experimental esto. ¿Cómo? Que los niños relacionen medidas de agua con diferentes notas musicales. O sea, separar a los niños, bueno, los vamos a separar en 7 grupos y le vamos a dar la tarea para que cada cual haga una nota musical, una copa y cierta cantidad de agua. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ellos van a hacer? Primero, bueno, la motivación siempre va a ir con un video, ya de cómo la relación entre música antigua, música nueva, con un poquito estos videos modernos que salen ahora como la parodia de los Simpsons, y también la historia de Guido y la escala musical,
Y también después de aquello, que nosotros enganchamos con los chiquillos, chiquillas, entregamos un texto muy breve, de no más de 2 párrafos, el cual va a salir esto de la secuencia numérica. ¿Ya? Los niños a lo mejor ahí van a hacer una lectura más o un análisis más explícito. ¿Ya? Pero ¿cuál es la idea? Que ellos después, a medida vayan, no sé, haciendo la nota que les corresponde, obviamente siempre ellos guiados con un teclado que cada grupo va a tener, ellos van a saber su nota, así que ellos van a ir echando o quitando agua y van a ir relacionando el sonido de la copa con la nota que ellos tienen que alcanzar. Y después, cuando se les va a dar un tiempo y cuando los niños logren tener su nota, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a ordenar, ¿ya? Y vamos a hacer que ellos nos digan cuántos ml o cuántos centímetros de agua le echaron. Y se van a dar cuenta que se va a repetir el patrón numérico. Por ejemplo, do puede ser en 2 milímetros, un ejemplo bien burdo, ¿ya? Porque, y re va a ser 4, o sea, va a ser el doble, ¿ya? Y después mi va a ser también el doble, van a ser 6 ml, de 6 centímetros. Después, a lo mejor cuando venga el mi, se van a dar cuenta que no van a haber 2 centímetros, sino que va a haber uno más. Y ahí van a ir descubriendo el patrón numérico de la escala musical y lo van a relacionar ellos con las medidas de agua. ¿Ya? Y la idea que, bueno, ahí los niños hipotetizan entre ellos, la idea es que el trabajo científico más lo hagan entre ellos, y uno como docente haga una mediación, haga más que todo una guía al momento que ellos están realizando esta actividad. Y después la idea es que entre todos retroalimentemos y lleguemos a la conclusión de la relación entre el patrón numérico y en este caso la cantidad de agua. Eso es a grandes rasgos. Así es, profe Pedro. Bueno, y ahí también se habían agregado algunas cositas también para el desarrollo de la actividad. No sé si las profes quieren agregar algo. Parece que la profe Mayori estaba como mal con su micrófono. Sí, no, no sé. No, creo que no. Claro, ahí sí, se escucha. Sí, sí, Bueno, lamentablemente siempre es poco que puedo participar, tengo mucho problema con internet. Mira lo que hablaba el profesor Pedro, o sea, todos llegamos a la conclusión, se nos hizo difícil de principio, porque no era como lo que nosotros impartimos, pero llegamos al acuerdo que música. Él propuso esta actividad y la encontramos súper atractiva, pero igual aquí no solamente la vamos a trabajar en música, sino que también apareció el tema del lenguaje, ¿ya? Y las matemáticas, que son muy importantes. Recordar que en toda asignatura hay una transversalidad donde se trabaja de un todo. Sin darnos cuenta, trabajamos como todas las asignaturas en todos los objetivos que nos entrega el gobierno. Entonces, por eso de repente es un poquito más complejo, porque hay que trabajar y ver cómo se trabajan estos OA. Y también hablábamos, como la colega anterior, ¿no es cierto?, de hacer actividades que tengan que ver también con lenguaje, que una profesora propuso ahí un texto, ¿no es cierto?, que ese lo podíamos haber tomado como desarrollo, o también podría tomarse como la reflexión de los niños, o para ver el aprendizaje que fueron o que adquirieron al realizar este trabajo científico que los chicos iban a realizar, experimental. ¿Ya? Yo creo que ahí se basaba un poquito más eso. Y el profesor siempre moderador y guía. El profesor no es quien hace la actividad, sino que quien las hace son los estudiantes, a través del descubrimiento. Eso. así es, profe Marjorie. Profe Jacqueline, también veo su camarita prendida. No sé si quiere agregar algo más. No, porque justamente iba a decir lo que decía mi colega, de que articulamos 3 actividades y se había utilizado lenguaje y matemática aparte de la ciencia. Así que la compañera ya lo había dicho. Qué bueno. Ya. Eso, Dani, eso era la actividad. Muy bien, no sé si alguna más otra retroalimentación y comentarios de parte de la facilitadora. Bueno, ahí, bueno, sí. Me gustó
como... El facilitador. Facilitador. En este caso, Oscar, cuéntanos, ¿qué te parece ahí la actividad que propone también la comunidad número 2? Los Sí, mosqueteros. al principio quizás nos costó como encontrar algún tema, pero estuvo bien y supieron como adaptarse a la idea, ¿no es cierto? Y también fue una súper buena idea porque igual encuentro que mezcla, ¿no es cierto?, muchos factores que hasta ese momento, pues, sobre todo cuando son pequeños, ellos los niños lo estudian de manera separada, entonces es bastante interesante. De hecho, les voy a robar la idea para alguna actividad scout futura. Así que bien, me gustó mucho la experiencia. Súper, Oscar. Muchas gracias ahí por comentar también lo que será esta actividad exploratoria que propone la comunidad 2. Y para culminar, también presentamos el representante de la comunidad número 3, ahí para que nos pueda comentar el trabajo realizado durante esta tarde en una tercera jornada de campamento. Ahí. ¿Quién va? De la comunidad número 3, ahí quién estaba por la comunidad número 3. Si los colegas me lo permiten, ¿puedo comenzar yo? ¿Aló? Sí, Jorge, profe Jorge. Voy a comenzar yo haciendo lo mismo que pidió Pedro, que después los colegas complementen lo que vaya a comentar yo. Perfecto. Bueno, primero divagamos un poco porque tuvimos dos planteamientos como para haber aplicado, ¿no es cierto?, el método científico en él, y terminamos por decidir de hacer un análisis del efecto de la salud de los mineros que han tenido la aplicación de los elementos de protección personal y cómo esto a través del tiempo también se va manifestando en las artes, especialmente las artes musicales y las artes visuales. Por consiguiente, nosotros partimos con que había que buscar la forma en que cómo trabajaban primero los niños. Se iban a trabajar desde una indagación libre en la que ellos tomaban la decisión cómo investigaban, si íbamos a ver si iba a ser una indagación guiada, o los otros dos métodos que en este rato los mencionó la colega, pero no los recuerdo. Pero tomamos la decisión que debía ser una indagación guiada, ¿ya? Para de allí que una vez que presentáramos la temática, los niños pudieran trabajar con la elaboración de una hipótesis y íbamos a solicitarles que primero recurrieran a distintas fuentes para poder trabajar con una tabla de doble entrada donde ellos pudieran visualizar en un periodo corto de tiempo, vieran cuáles habían sido el trabajo en la minería, cuáles eran las enfermedades que se presentaban en ese periodo y vieran también cuáles habían sido los índices de mortalidad que estaban relacionados con las enfermedades del trabajo en la minería y versus, ¿no es cierto?, la aplicación de elementos de protección personal. Una vez que se hubiese hecho esa indagación, les íbamos a pedir a los chicos que fueran construyendo una línea de tiempo donde mostraran, ¿no es cierto?, los distintos periodos, las cantidades de enfermedades que existían y los porcentajes de mortalidad referidos a esas enfermedades que son propias del trabajo en la minería. Y a la vez, en los periodos distintos que van a ir investigando los chicos, ir visualizando cómo se expresaba el arte, como una manifestación, ya fuese de protesta, de reclamo, de alabanza, etc. Pero a la vez, no solamente íbamos a visualizar la conexión con las artes musicales y las artes visuales, también de una u otra forma íbamos a estar observando que dentro de la composición de la letra vamos a estar encontrando figuras literarias que de una u otra forma nos van a estar conectando directamente con lo que es la asignatura de lenguaje y comunicación que va de primero hasta quinto básico, o bien lengua y literatura de séptimo a cuarto medio, ¿ya? Entonces, la intención, cuando los niños ya hubiesen construido primero la tabla y después hubiesen trabajado con esta línea de tiempo, iban a poder elevar conclusiones, ¿cierto?, y hacer un análisis para finalmente, ¿no es cierto?, exponer sus trabajos. Ahora le pido a los colegas que complementen lo que yo he dicho. Gracias. Muchas gracias ahí, profesor Jorge, por
iniciar este análisis de la comunidad número 3. Ahí, ¿quién se suma también a aportar con esta actividad de los compañeros ahí de la comunidad 3? Yo creo que le dimos importancia a la parte de la asignatura historia que sí involucra todo el quehacer histórico de la comunidad y lo que es más en relación con el medio ambiente ahora en base a la riqueza que tiene el norte minero, logrando una calidad de vida en el trabajador y logrando con esto la línea de tiempo, o sea, que el joven valore el antes, el presente y el futuro. Así es, muchas gracias, profesor Pedro, también por comentar ahí el trabajo que plantea la comunidad número 3 en esta jornada de campamento. Ahí no sé si hay más comentarios o también la retroalimentación de la facilitadora que estuvo ahí acompañando a la comunidad 3. Sí, Clara, también hablamos de lo importante que es definir un método de indagación para poder realizar esta investigación, ¿no? Y sin duda es el profesor quien va a definir de qué manera se va a trabajar, ¿no? El profesor decide si la indagación va a ser de tipo estructurada, si va a ser guiada, si va a ser abierta o acoplada, ¿sí? Y dependiendo del tipo de indagación que se defina, entonces será cómo se van a plantear el manejo de instrumentos a los estudiantes, porque si es una indagación abierta, bueno, los estudiantes tendrán ellos que proponer los instrumentos con los que van a trabajar para realizar esta indagación. Si es un tipo de indagación estructurada, el profesor entonces será quien les proporciona a los chicos, incluso los orienta a la pregunta de investigación, ¿no? Entonces es como bien importante definir qué tipo de indagación se va a trabajar, y decíamos que no es malo una ni otra, o sea, no es que tenga que ser todo estructurado, no, esto deban ser que ellos hagan todas las cosas de manera abierta, sino que va a depender también del curso, de cómo el curso ha venido evolucionando, ¿no? Si necesitan una forma de trabajo más estructurada, más abierta. Entonces, dependiendo de este tipo de indagación, se van a definir la forma en que se va a plantear la pregunta de investigación, se la va a plantear el profesor, se la van a plantear los estudiantes, si el profesor va a dar una serie de hipótesis o va a propiciar que los estudiantes elaboren sus propias hipótesis y los va a acompañar, ¿no? Si él les va a proporcionar los instrumentos de investigación o los va a acompañar y a propiciar para que ellos definan y elaboren sus propios instrumentos de indagación, ¿no? Eso como que también es importante tenerlo en cuenta. Cuando Clara. Cuando pensábamos en el método de indagación, queríamos hacer referencia también al hecho de que siempre tenemos como interrogante cómo entusiasmamos a los estudiantes a enfrentar un proceso educativo. Entonces, decíamos, si nosotros podemos darle la facilidad de que ellos determinen cuál fuera el método de indagación, con eso también logramos captar su motivación. Gracias. Muchas gracias, profesor Jorge. No sé, Javiera, ¿algún comentario también para la comunidad 3, por favor? Sí, destaco en la comunidad 3 que es abierto y entonces los distintos estudiantes pueden ver cómo trabajar el tema, pero pienso que quizás en los que son los niveles más altos, niños y niñas más grandes, pueden incluso acercarse como a un diseño experimental a través de la historia, en el que pueden ir observando a través de las distintas fuentes qué pasaba antes de que hubieran todos estos elementos de protección, todos estos protocolos. Este sería una especie de grupo de control. No estamos experimentando con gente porque es algo que ocurrió y nosotros estamos ocupando los instrumentos de la historia para acceder a esa información. ¿Qué pasaba con ese grupo cuando no existían todas esas medidas de protección? Y si hubo alguna diferencia o no en algún hito, en alguna fecha en que se fueron implementando estas medidas. Entonces ahí ya estamos haciendo como un experimento en que estamos comparando distintas poblaciones que tienen un tratamiento distinto, si bien no son simultáneas en el tiempo. Y de la comunidad anterior, destaco que ellos acotaron muy bien una actividad concreta a partir de la cual
se puede explorar, experimentar e ir descubriendo en distintos niveles. Se puede ir asociando la música, la física del sonido y la matemática, y con el apoyo transversal del aspecto del lenguaje. Eso. Muchas gracias, Javier, ahí por también culminar esta ronda de comentarios, aportando también a las diversas actividades que han planteado la comunidad 1, 2 y 3 en esta tercera jornada de campamento. Y ahí culminamos este plenario, Karen, en esta jornada que se nos ha pasado bien rápido. Y antes de darles las palabras de cierre a mi compañera Karen, yo les tengo una tarea para la próxima semana, así que atentos y atentas. Para la próxima, bueno, ¿cuándo nos vemos, Karen? Ahí corrígeme sí, la fecha, por favor. Sí, nos vemos en 2 semanas más. En 2 semanas. Sí, entonces sería el 11 de noviembre. De noviembre, así es. Bueno, para el 11 de noviembre, ya para nuestra cuarta jornada de trabajo, cada comunidad debe elegir un video, una noticia, una publicación, un mensaje que haya sido viral, pero que sea falso, pero que también haya influenciado a las o los estudiantes o a una comunidad en cualquier forma. Todos conocemos las famosas fake news, así que en nuestro próximo encuentro, cada comunidad nos tiene que traer este ejemplo con este video, esta publicación, esta fotografía que en algún momento se viralizó siendo falsa. Así que con eso, Karen, damos inicio ya al cierre de esta tercera jornada de Campamento Exploraba, el gusto de aprender. Así que, Karen, por favor. Así es, Dani. Sí, más que nada reforzar. Ay, acá tengo a mi perro que ya me está hinchando para salir. Sí, reforzar que tenemos esta tarea porque es muy importante que la hagan todos, porque la próxima semana vamos a trabajar en base a esta tarea, ¿ya? Y otra cosa que también quiero recordarles, que se debe hacer una bitácora científica. Estuve viendo ahí que la comunidad 1 y la comunidad 2 cumplieron, pero la comunidad 3 ahí me faltan algunas bitácoras. Y bueno, para los facilitadores que ahora nos están acompañando, también tienen esa tareita que cumplir. Así que más que nada eso, muy ansioso de verlo ya en 2 semanitas más y comentar estas fake news, y ahí vamos a ver qué vamos a aprender, cómo podemos desafiar estas fake news la próxima jornada. Así que eso, un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias, Karen, por la información, y también agradecer a todas y a todos por esta tercera jornada de Campamento Explora. Así es el momento ahí que todos nos requieren, nuestros hijos perrunos, nuestros hijos e hijas. Y bueno, comentar a la relatora que también se nos quede unos 2-3 minutitos para una entrevista final ahí con el equipo de Explora Antofagasta, y agradecer a todos y a todas. Nos vemos ya en 2 semanas más, 11 de noviembre, y yo los invito ahí al registro fotográfico, así que si podemos prender la camita un minutito para registrar este día. Ahí está, agradecer por su trabajo, su entusiasmo y participación, así que a la cuenta de 3, 1, 2, 3, Campamento Exploraba, el gusto de aprender. Muchas gracias a todos y a todas, nos vemos ya en una próxima oportunidad, y ustedes saben, ahí todo lo estamos socializando a través de nuestras redes sociales y nuestro sitio web www.explora.cl/lateral-Antofagasta. Así que nos vemos el 11 de noviembre, gracias. a la misma hora, en el mismo canal. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chao. 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 Que descansen, a tomar su tecito rico. Chao. Javiera, nomás que se quede unos minutitos ahí para pasar a una pequeña entrevista con nuestra compañera ahí de labores. ¿Así? No, se cayó. Dani se cayó la... Se cayó la... Sí, está Javiera sola ahí en la entrevista. Hoy, pero por último la hago yo. La verdad que siempre cuando hay que hacer la entrevista
como que se está muy mal de conexión. Dejen de grabar, eso sí. O sea, tú sí. Asigno la Dani. Necesito las preguntas. La dejo en el WhatsApp, te la dejo en el WhatsApp. Ya.